Doctrinas de Juli, Chucuito, Puno. Señor mío y Dios mío. El pueblo de Juli se constituye en el centro de la vida del Collao desde finales del siglo XVI. En realidad, los jesuitas habían ingresado con su sistema de misiones o entradas a la región de Chucuito en 1574, cuando el padre Alonso de Barzana salió del Cusco, donde aprendió la lengua aymara. Las entradas eran ir entrando en determinados lugares, ir a predicar, ir a bautizar. Esta agua está bendecida ya porque es agua de la Semana Santa, ¿ya? Magali. Olivia. Magali Olivia, te bautizo en el nombre del Padre Espíritu Santo. Amén. ¿Tu nombre? Yaneda. ¿Cómo? Yaneda. Yaneda. Yaneda Solillo, te bautizo en el nombre del Padre Espíritu Santo. Amén. Ya. A ver tu hija. Ahí nomás. Ana Yulisa. Ana Yulisa, todos en nombre del Padre Espíritu Santo. Amén. Ya, hija. Y que definitivamente generaran una posibilidad de relación, de afectos y de permanencia, pero sin estabilizarse en un determinado lugar. Barzana predicó de manera itinerante en Chucuito, Cepita, Chunguño y Copacabana, además de las islas del lago Titicaca. Soy el padre Clemente Ortega Obregón, párroco encargado de la Catedral San Pedro y Juli. Tengo a mi cargo 68 comunidades. Claro, no es fácil llegar, ¿no? Ya solemos hacer misiones. Contamos con la ayuda de lo que se llama misioneros laicos o animadores de fe. Ir a introducir fiscales, es decir, personas que ayudaran a la tarea religiosa. La tradición popular, pero la piedad popular, ¿no? No es solamente por la tradición, sino el contenido. Yo siempre pongo este ejemplo de los niños, el gesto del cariño, del beso a la mamá, al papá, al aire, como suele decir, ¿no? El beso al aire. Ya, ahora tú, la niña, la bebita, a ver, muy bien. ¿Y cómo valora la mamá, el papá? Pues Dios de esta manera con nuestra gente sencilla, a su manera, Dios goza. Y esto hay que rescatarlo, conservarlo, preservarlo. El virrey Toledo, que es quien marca la impronta en toda la región de Puno, el Alto Perú, en Bolivia, lo que insiste que estos pueblos tienen que estar bajo la conducción, digamos, espiritual de un religioso. Y para eso convoca a todas las órdenes religiosas, franciscanos, mercedarios, dominicos. Los dominicos en el área de Juli tampoco hablaban muy bien la lengua quechua y por lo tanto había mucha distorsión. Es por eso que Toledo presiona a los jesuitas para que vayan a adoctrinar, es decir, a recibir parroquias. Los jesuitas dicen que no, que ellos tienen su modalidad de trabajo, que ellos no van a tomar parroquia. Pero, y ahí está el detalle que hay que tenerlo bien claro, los jesuitas en aquella época no recibíamos parroquias. ¿Por qué? Porque implicaba centrarnos en un solo sitio cuando lo propio de la compañía era estar constantemente ad dispersionem, es decir, dispersos buscando apoyar al clero local. Entonces el virrey manda una carta al rey diciendo que los jesuitas no sirven para América, no cumplen con los requisitos básicos que implica la evangelización en este territorio y que entonces no pasaran más jesuitas, que se llevara la orden a otro lado. Y los jesuitas que se dan cuenta que el virrey no los está entendiendo y que por lo tanto tienen que resistir, porque al no resistir ellos estarían dejando de lado su propio carisma. El 31 de marzo de 1575 llega a Lima un joven, el hermano Bernardo Vitti. El jesuita italiano Bernardo Vitti. Vitti fue enviado en 1575 para trabajar en la ornamentación de los templos del Perú. En enero de 1576 fue nombrado provincial del Perú el padre José de Acosta, relevando al padre Portillo. Ya en 1576, luego de distintas discusiones, en la congregación provincial, es decir, la reunión de los jesuitas en el Cusco, ellos deciden poder encargarse de una doctrina de indios, es decir, aceptar algo así como una parroquia. En esa ocasión, en 1576, que aceptan formalmente hablando la doctrina de Juli.
El 4 de noviembre de 1576, la Compañía de Jesús se hizo cargo de la doctrina aymara en Juli. Uno de los primeros testimonios fue la carta del padre Diego Martínez al provincial, fechada en Juli el 11 de noviembre de 1576. Dice: hay 3 parroquias en este pueblo con la iglesia mayor atendida por el padre Bracamonte, la de Nuestra Señora por el padre Medina y la de San Juan Bautista a cargo del padre Martínez. Entonces es Juli el pueblo, un pueblo que hasta ese entonces lo había tenido la orden de los dominicos. Y lo aceptan como una fórmula experimental, ad experimentum. Y los jesuitas aceptan hacer una prueba, lo que ellos llaman un laboratorio, que para ellos era un laboratorio de idiomas, es decir, un pueblo donde pudieran concentrar indígenas de distintas parcialidades que hablaran los 4 idiomas, los 2 principales que eran el quechua y el aymara, y los secundarios que era el puquina, que era un idioma propio de la región del lago Titicaca, y el mojo, que era el de la zona más selvática, donde luego ellos tendrían las misiones de mojos, ¿no? Quiere decir que Juli va a ser el primer centro, de doctrina indígena en donde viven jesuitas a tiempo completo con ellos, pero en el que ellos agregaron algo muy particular, que era el hacer de Juli además una escuela de lenguas. El aprender la lengua es aprender la cultura, comunicarle la experiencia del Evangelio y acompañarlos en su propia lengua. Optaron porque se haga la evangelización de los indígenas en las 3 lenguas generales del imperio de los incas: aymara, quechua y puquina. Esto tuvo eco en decisiones que tomó el rey Felipe II, que mandó que a ningún sacerdote se le dé colación de grado o parroquia o doctrina sin que demuestre proficiencia en el manejo de una de estas lenguas. Los jesuitas tenían que ir por temporadas a Juli para aprender el aymara y el quechua, por lo cual se convirtió en un centro lingüístico. Lástima que no domino el aymara, más que ni domino ni poco ni mucho, pero sí lo entiendo y cantamos y la gente rezan con sus horas en aymara. En el caso de Juli fue clarísimo. El sistema elamita era aquellos pueblos que estaban manejados por el sistema de encomienda, debían trabajar con los hacendados una cantidad de tiempo para que los hacendados pagaran el tributo que correspondía al indio directamente al rey. Continuamente era una ocupación de una mano de obra prácticamente esclavizada, sin retribución adecuada y demás, que iba sacando gente de los pueblos. Pero muchas veces eran explotados y en lugar de quedarse los 2 meses o 3 meses, entonces tenían que quedar mucho más tiempo. Los misioneros jesuitas veían cómo esta pobre gente de acá del altiplano eran enviados para que trabajen en Potosí, en las famosas minas, ¿no? Y mucha gente iban de Quillaco, incluso con los sacramentos, recibió toda esta unción de los enfermos, porque muchos de ellos ya no volvían. La mayoría de los que iba a Potosí no volvían. Y entonces los jesuitas decidieron erradicarla a través de un mecanismo que fue lo que se llamó el indio de fatrilquera o el indio de bolsillo, que era pagar a otro indio de otro lado, de otro pueblo, que fuera en lugar de un ciudadano de este pueblo a trabajar a Potosí, de tal manera de que no se movilizara la población. No solo no se movilizó, sino que tuvo un crecimiento vertiginoso. Tal es así que uno encuentra ya en el siglo XVII que están hablando de la Roma de América. Es decir, la Juli era de alguna manera el poblado ensoñado por los indígenas que encontraban allí un respaldo, una institucionalidad, una persistencia y una forma de vida, de convivencia muy grande. Es el hecho de saber entender que los pueblos de origen indígena, incaico, tenían una doble estructura, los de arriba y los de abajo, el Anan y el Urin, como lo llamaban ellos, Anansaya o Urinsaya, y entonces ellos estructuran un mecanismo donde hay parroquia principal y viceparroquia,
2 iglesias en lo alto y 2 iglesias en lo bajo, y actúan entonces, interactúan cada uno. Cuando uno lee el relato de uno de los jesuitas y habla de que en tal parroquia se enseñaba en tal idioma y en tal otra se enseñaba en la otra, ve claramente esta forma de estructuración que está marcando el hecho de no mezclar los valores jerárquicos que en definitiva las estructuras indígenas incaicas tenían y que persistieron en el tiempo. Hoy todavía, siglo XXI y año 2018, uno puede ir a determinados pueblos de la región de Arequipa o a la región de Puno y se va a encontrar con que todavía persiste esto, que cada uno ingresa a la plaza a partir de sus propias calles de entrada, que hay como una línea divisoria de los espacios que ocupan cada uno en la plaza, que la iglesia tiene 2 torres con las campanas que unos corresponden a los de arriba y otros corresponden a los de abajo, que existen 2 santos patrones, uno de los de arriba, otro de abajo y otro para todo el pueblo, y que además los grupos de la Nansaya no se casan con los del Urinsaya. Luis y Maribel, ¿vienen a contraer su matrimonio libre y voluntariamente? Sí, padre. Nadie está obligando. ¿No te está obligando Maribel? ¿O tú estás obligando? No. Ah, ya, muy bien. Están decididos a amarse, respetarse mutuamente toda la vida. Sí, padre. El Señor bendiga estos anillos, estas arras y cadenas y ceras que se van a entregar mutuamente. Maribel, recibe este anillo, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ha engordado un novio. Dos manos abajo tú, tus 2 manos abajo tú. Ay, vaya. Repite, esposa amada. Esposa amada, Te entrego estas arras. Te pido Que me ayudes. Que me ayudes. Te acompañes. Sacar adelante. Nuestra familia. Deseamos. Felices. Amén. Amén. Una de las cosas que el mundo aymara es muy recelosos y luego son muy reservados, pero en cuanto descubren que uno lo quiere, le dice las cosas por amor, por cariño, lo valora muchísimo. Baja la bandeja. Repite, esposo amado. Esposo amado, Gracias por esta confianza que depositas en mí con la ayuda de nuestra Madre, la Virgen. Espero acompañarte toda mi vida. Amén. Amén. Con la llegada de los jesuitas a Juli, el equipo inicial entonces estuvo formado por 6 jesuitas: Diego Bracamonte, Alonso de Barzana, Luis Medina, Diego Martínez, Santiago Pérez y Juan García. El hermano García fue el primer arquitecto jesuita de Juli, llevado a esa región para terminar los templos iniciados por los dominicos. Se puede suponer que fue el hermano coadjutor Juan García que debió dirigir los trabajos en San Juan Bautista y la Asunción desde 1576. Yo creo que las iglesias de Juli son significativas, mostrando por una parte procesos constructivos diferenciados en el tiempo. Algunas de ellas fueron comenzadas obviamente por los dominicos y concluidas por los jesuitas, otras realizadas directamente por los jesuitas. En todas ellas hay una capacidad de vinculación a ciertas ideas básicas, por supuesto, por las proporciones del templo, la idea de edificios largos, prolongados,
estrechos en función sobre todo de las limitaciones que planteaba la disponibilidad de madera de largas dimensiones, pero al mismo tiempo también la persistencia de elementos del siglo XVI, como fue la utilización de una mano de obra indígena que es capaz de potenciar y realzar los propios valores del medio natural en el cual vive. Uno ve en la Santa Cruz, por ejemplo, los pájaros, los frutos, los elementos de la flora, de la fauna, representados en las portadas del templo y claramente con un sentido de reivindicación del medio, ¿no? Lo cual es un punto muy importante. O ve resuelto el problema estructural de los muros como elemento de carga portante de la cubierta a través de arcos de piedra. Los espacios de relleno, digamos, no necesitaban ser de piedra, que requería un costo y un trabajo muy grande, sino una respuesta mucho más popular como era la de la fabricación del adobe, que era el sistema habitual, digamos, en la región. Por lo tanto, tanto tepes como adobes son utilizados muy claramente en este tipo de soluciones. Y esto significa una reposición en caso de un terremoto, un sismo, de cualquier circunstancia mucho más económica que tener que hacerlo de piedra nuevamente. A ver, madrina, acá póngase delante de su ahijada, así, agarra acá con las dos manos. Padrino, mirando a la ahijada. No puedes, póngase delante. Ahí, espérense ahí, un poquito más pues. O ve creativamente soluciones como el falso cielo raso de cuero y seda de San Caso de San Juan, donde prácticamente se cubría el artesón con un mecanismo de generar un elemento ornamental escenográfico. Nosotros como padrinos, nos comprometemos a acompañarles, ayudarles nuestras oraciones. Pon la cadena. Aquí la imagen que tenemos atrás, la parte baja inferior de San Francisco de Borja. A la derecha usted, la parte alta, San Ignacio de Loyola. Y la parte inferior, San Francisco Javier. 3 grandes jesuitas. Estar al frente de una parroquia como comunidad eclesial, pero junto con esto, estar al frente de un patrimonio cultural como es el templo y los otros templos de Juli. Muy bien, hermanos, Dios le bendiga a todos. Un Ave María por las familias de nuestro querido Juli. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú. En 1578, Barzana tuvo que marcharse de Juli para la fundación de Arequipa. Recién llegado de España, en 1581, haciéndose cargo el padre Diego de Torres Bollo, como superior de la doctrina de Juli en uno de los periodos memorables por su labor.
Trabajó por más de 5 años aprendiendo las lenguas indígenas, quechua y aymara, que llegó a dominar. Juli superaba los 15.000 habitantes y se realizaban misiones a grupos indígenas de la comarca. El padre Rubén Vargas Ugarte escribe en su obra Los Jesuitas del Perú que el pueblo de Juli estaba dividido en 4 parcialidades: la Matriz o San Pedro de los Huancollos, la Asunción a los Mojos, San Juan Bautista a los Ayancas o Ayantas y la de Santa Cruz a los Incas, Chambilla o Chinchayas. Eso todavía, los cabildos, aquí hay 4 cabildos, el AINI, son los tenientes gobernadores o los tenientes de los centros poblados, tienen una disciplina colosal, maravillosa, y le tienen un gran respeto. Bonito, ay, bonito, sí. Con esta mano, hija. Entre 1582 y 83 se realiza el Tercer Concilio Limense. Los primeros concilios, los concilios limenses, más o menos marcaron la línea de la evangelización en lo que va a ser América del Sur. En la iglesia de Lima, en Barzana, se llama concilios limenses. Santo Toribio. Entre otros, concurre el obispo del Tucumán, Fray Francisco de Victoria, donde le pidió al provincial Baltasar Piña le enviase jesuitas para su diócesis. En 1584 se editó en Lima el Catecismo Trilingüe del Tercer Concilio Limense, redactado en castellano por el padre José de Acosta. Y se editó después del concilio, pues hicieron el famoso Catecismo Trilingüe, aymara, castellano y quechua. Es muy probable que el padre Barzana participara como revisor en la traducción del catecismo, tanto al quechua como al aymara, junto con Bartolomé de Santiago y Blas Valera. Y para la jurisdicción del Obispado de La Plata, la Real Audiencia fundó en Potosí la Cátedra de Lengua Quechua y Aymara y la puso a cargo del padre Alonso de Barzana. Más tarde, esta cátedra pasó al Colegio de La Plata y estuvo a cargo del padre Diego de Torres Rubio. Escribió gramáticas en aymara y en quechua, y también se sabe que escribió una gramática en guaraní. Escribió vocabularios, escribió catecismos en idioma quechua y en idioma aymara. Él regentó la cátedra durante 30 años en el Colegio de Santiago. Gracias a la formalización o el que la lengua haya sido reducida a gramática por el padre Diego de Torres Rubio, en todo lo que es hoy Bolivia tiene una unidad lingüística distinta o con grandes variantes a los distintos quechuas que se hablan en la zona del Perú o en la zona del Ecuador, incluso en la zona del norte de la Argentina, donde de hecho y está demostrado que el quechua se extendió no en tiempos de los incas, sino en tiempos de la colonia española, es decir, tiempos de la evangelización. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ya están casados. Pasen a su sitio. La primera banquita dejamos libre para los novios. El hermano Bernardo Viti, pues con la genialidad que Dios le había dado en la mano, ¿no?, para plasmar las pinturas. Fue enviado por sus superiores a la doctrina de Juli en enero de 1585, documentado por una carta del superior Diego de Torres Bollo al padre general Claudio Acquaviva. Bueno, Bernardo Viti era un hermano jesuita italiano que llega a la zona del Collao a fines del siglo XVI. En torno a su figura se genera un taller. Los talleres jesuíticos de Juli
fueron talleres de imaginería, de pintura, desde el hermano Beatty hasta otros grandes pintores indígenas trabajaron en cantidad. Y una de las cosas, lo vemos todavía aquí en la iglesia de la Asunción, la imagen que hace mención a ese misterio de nuestra Madre, la Virgen, ¿no? En relación a la pintura mural y la iglesia de la Asunción de Juli, comenzaría con las palabras de Teresa Gisbert, que plantea que esta pintura fue realizada en la época en que Beatty estaba presente en la zona. Es que Beatty pudo haber dirigido y asesorado a los pintores andinos que estuvieron a cargo de esta obra y muy probablemente organizado el programa iconográfico de dicha iglesia. El hermano Bernardo Beatty trabajó como pintor y tallista en las iglesias y residencias jesuitas de Juli en el Perú. Maestro de pintores, su influencia fue enorme, de modo que hay pintura anónima perteneciente a su escuela y estilo. La cantidad de cuadros que tenían estos templos entiende de que era realmente un centro de producción artística formidable. Mi labor como sacerdote, mi servicio pastoral a la gente, ¿no? Eso es. Entonces por eso se canta en aymara, ¿no? Santo, Santo, taqueto que Dios agua, gloria mata la pachanza, a la pachanza, poctatawa, kusisinya la pachana, bendicita pangapusan, suti parjutiri, kusisinya la pachana, kusisinya la pachana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Repitamos, hermanos. Señor mío, Dios mío, te adoro y te amo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Bueno, en cuanto al programa iconográfico, es decir, la iconografía que encontramos en la Asunción de Juli fue una iconografía pensada y organizada por los jesuitas. Hagan esto en conmemoración mía. Empezaríamos por la capilla de la Epístola, en donde encontramos la vida de San Ignacio. Repitamos, hermanos. Gracias, Señor. Perdón, Señor. Ayúdame más, Señor. La vida de San Ignacio está inspirada en la serie de los hermanos Gall. Esta serie se produjo entre 1587 y principios del siglo XVII, 1602. Oficialmente se publicó en 1610, pero probablemente por dibujos o grabados sueltos haya llegado a ser justamente la fuente de inspiración de las pinturas murales de esta capilla. Estas escenas están rodeadas por marcos ornamentales de un estilo que se llama estilo de bandas. Esto se hizo a fines del siglo XVI, se desarrolla como un estilo ornamental en Europa y se traslada a América. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. La planta de la Asunción de Juli es una cruz latina. Si uno la analiza en detenimiento, hay una nave principal y no una nave que la atraviesa, que sería el transepto, sino dos capillas, que es lo que forma los brazos de esta cruz.
Esto quiere decir que las capillas estarían funcionando como los brazos de un transepto. En la capilla del Evangelio encontramos representados los misterios del Rosario. De izquierda a derecha podemos ver los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. La fuente de inspiración fueron los grabados de los hermanos Antonio y Jerónimo Vírix. Estos grabados organizan cada gran grupo de misterios del Rosario en relación a un árbol florido, en donde rosas abren sus pétalos y nos dejan ver cada una de las escenas, y hay una mandorla central en donde está la escena más representativa de dichos misterios. Hemos encontrado el autor del grabado que ha inspirado una de las cenefas de los grandes mascarones con cabezas de sátiro y jarrones. El autor es Théodore Deprez, que es un flamenco, y hizo una serie llamada Grutescos para artesanos, para todos los artesanos, que justamente entre fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, se desarrolla como un estilo ornamental en Europa y se traslada a América. Invoquemos, hermanos, sobre estos esposos la bendición de Dios para que proteja con su auxilio a quienes ha unido en el sacramento del matrimonio. En la zona del presbiterio, es decir, en la zona en donde encontramos el altar, podemos ver del lado del muro de la epístola una representación de una doble trinidad, es decir, la Sagrada Familia y la Trinidad que todos conocemos, combinadas en una misma representación. Esta obra está tomada de un grabado de Jerónimo y Antonio Vírix, mientras que en el lado del Evangelio encontramos también una obra inspirada en un grabado de Vírix, pero en este caso de las imágenes de la historia evangélica de Jerónimo Nadal, que sería la estampa del tránsito de la Virgen. En ella vemos cómo la Virgen muere rodeada por los santos apóstoles y es llevada a los cielos junto a su Hijo. Lo que habría que destacar es la conservación de este conjunto de pintura mural. Es el conjunto de pintura mural más extenso de la zona del Collao mismo, que está en pie y se mantiene bien conservado en la actualidad. En las iglesias de Juli se ve cómo se da un proceso de petrificación. Esto quiere decir que se sustituye iglesias de adobe, madera y ladrillo en iglesias de piedra labrada. La idea de reemplazo que tuvo en el siglo XVIII el sistema de las artesones de madera por las bóvedas de piedra, cuando ya la posibilidades tecnológicas de los jesuitas facilitaban esto. Específicamente, podemos ver distintas fases de esta petrificación. La culminación de la petrificación la vemos obviamente en la matriz de Juli y en una iglesia que es la de Santa Cruz, que está en un mal estado de conservación. Sin embargo, petrificaciones parciales nos permiten ver cómo se hacía este proceso, que esto lo encontramos en la Asunción y San Juan. En la Asunción vemos cómo se petrifica, se empieza el proceso de petrificación en el sector de la torre, mientras que en la de San Juan se comienza con la fachada lateral y los grandes machones que sostendrían posiblemente una futura cúpula. Los jesuitas también tenían haciendas, es decir, la manera de mantener los colegios o la manera de mantener las actividades que realizaba la orden requería las haciendas, en general vinculadas más bien a los colegios urbanos. En el caso de la región de Puno, una de las haciendas importantes era Llanarico, que estaba entre Puno y Arequipa. Era una hacienda muy importante, con una capilla importante también. Ahora, hay otros elementos que son propios del mundo jesuítico, artístico jesuítico, como es el retablo
que está, por ejemplo, en la iglesia de Chayapampa. Que es un retablo hecho por el hermano Vitti en el siglo XVI de pasta, muy interesante, pero que en realidad perteneció a la hacienda de Pichu, que era una hacienda que estaba al lado de la ciudad de Cusco, y que cuando se produce la expulsión de los jesuitas, muchas de las iglesias reclaman que les den retablos, o que les den pinturas, o que les den elementos que les faltaban, y que en la distribución de los bienes de los jesuitas que se remataban, se había dado prioridad para Curia. Tratan de tener contacto del pueblo con el sacerdote. Solemos hacer misiones, y donde no hacemos misiones, cada mes me he propuesto visitarlos. Una vez al mes tengo la misa, y Chayapampa tengo pues el tercer sábado a las 6 de la tarde, y la gente, como siempre, gente del campo muy cariñosa, muy piadosa. Emilio Anco Puma. Yo me dediqué a cuidar la capilla. Yo soy acá neto Chayapampiño, Chayapampa, pueblo, al nuestro Señor Divino, Jesucristo, a ese le llevo fe. Es la devoción que tengo yo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y haz vivir un mismo amor a quienes has unido en santo matrimonio y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Pero lo que quería resaltar de Chayapampa, el retablo, tiene más o menos casi 3 metros de alto por 2 metros de ancho, y es una joya, pues. Y lo que ha hecho el retablo, Bernardo Vitti, un jesuita italiano. Por eso a veces se dice, bueno, no, Chayapampa es una estancia jesuítica. No es una estancia jesuítica, su origen está en esta pieza, digamos, importante, fundamental, que es el retablo. Yo, mire, muchos años llevo aquí. La gente no se ha hecho problema con liturgia. Nunca me han dicho por qué celebra usted así, ¿no? Simplemente se hizo lo que enseña la iglesia. Y eso sí, guardando, cuidando esa costumbre bonita que tienen ellos. Mientras no ofendan a Dios, adelante. Utama suma Jesusai, utama suma Jesusa, chuima mankaro. Utama suma Jesusai, utama suma Jesusai, chuima mankaro. Y la verdad que es emocionante el ritmo, el tono y las mismas letras. Y a todos ustedes que están aquí presentes, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Y además otra cosa, el aymara tiene una construcción gramatical muy precisa, son muy guturales. Por eso es admirable lo que hicieron los jesuitas aquí, de elaborar la gramática aymara. Es un legado que nos han dejado. La imprenta. Las primeras décadas de producción editorial limeña estuvieron vinculadas a la tarea evangelizadora de la Iglesia entre los indígenas.
ya que casi todos los títulos se refieren a catecismos, artes de la lengua y diccionarios en aymara y quechua. La mayoría de este material fue publicado por iniciativa de la Compañía de Jesús, que instaló la primera prensa en su colegio en Lima. Pero ojo, en Perú sí la había desde el 16 en Lima, eso seguro. Eso seguro. El 13 de febrero de 1584, los jesuitas le dieron el permiso para empezar a imprimir textos al italiano Antonio Ricardo, mientras esperan la aprobación real. Ricardo fallece y continúa en 1605 Francisco del Canto. Tanto es así que se hizo la imprenta aquí, desde acá del altiplano de Juli. La imprenta jesuítica en Juli ha dado lugar a una controversia entre autores. Ponen en duda si los libros fueron impresos en Juli realmente, como indican sus carátulas, o en Lima. El padre jesuita Ludovico Bertonio es quien edita los primeros escritos en lengua aymara y romance en esa doctrina. Y el padre Bertonio fue el propulsor de la gramática aymara. Muestra de esto son los textos de Ludovico Bertonio, en los que se hace una gramática de la aymara, se hace un vocabulario de la aymara y además un texto sobre la vida y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Libro de la vida, milagros de nuestro Señor, en lengua aymara y romance, arte de la lengua aymara, frases de la misma lengua y su declaratoria en romance, por el padre Ludovico Bertonio. Se puede ver una calle con su nombre, Girón Bertonio. El historiador jesuita Rubén Vargas Ugarte sostiene que el grueso de la impresión de Bertonio se hizo en Juli con material tipográfico que proporcionó Francisco del Canto desde Lima. De este modo, el mismo padre Bertonio puede estar presente para vigilar la impresión. Es decir, el padre Vargas Ugarte defiende la teoría que la imprenta estaba en Juli, pero con los moldes del tipógrafo de Francisco del Canto, que se encontraba en Lima. Impreso en la casa de la Compañía de Jesús de Juli por Francisco del Canto en 1612. No se conoce aún el lugar preciso donde estaba instalada la imprenta en Juli, pero en el pueblo señalan a la Casa de Cuentas Zavala como el espacio donde estuvo dicha prensa. Ese local está al frente del Plaza de Armas. Tiene una portada de piedra con el anagrama de la compañía y otra entrada con el escudo del rey de España. La imprenta en Juli estuvo desde 1610 hasta 1614. Agradezcamos a Dios por nuestra fe. ¿De acuerdo? Muy bien. Un abrazo a todos. Que lo pasen bonito. Un aplauso para los matrimonios. Jesús achimana kasana sumayirbe aruma yuruma yesisa umasnayasa sarvapanyani Dios autizaro Dios pagarasa sarvapanyani Dios autizaro katasisa Dios armonane huasitata unyasinyane Dios armonane huasitata tanta chasinyane. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctrina de Juli será la base y modelo fundamental de la Compañía de Jesús para fundar las misiones del Paraguay, donde participó en ambos procesos el padre Diego de Torres Bollo. Soy
Todas estas cosas son pautas fundamentales para lo que sería el desarrollo del pensamiento de la nueva visión misionera que tendrían los jesuitas posteriormente, tanto en el periodo guaranítico como en el de Mojos, de Chiquitos, de Chiloé, e inclusive en los intentos de la zona de Colombia, de Casanare, la zona de Maynas. Es decir, hay entonces allí un aprendizaje. Todo eso implicaba que la forma de hacer doctrina del jesuita en el sur del Perú y en América del Sur estaba revolucionando el modo de trabajar con los indígenas, que luego se va a ver cristalizado cada vez más en las reducciones del Paraguay, a donde van a llegar los jesuitas que inicialmente llegaron a Juli. El padre Diego de Torres Bollo, luego de ser superior de la residencia de Juli, siempre se le confió para ocupar cargos de importancia, pero sin dudas fue su nombramiento como fundador y primer provincial del Paraguay lo que ha permitido que sea reconocido con el tiempo. Santa María, soy para ti. En la ciudad de Lima, el 13 de junio de 1585, nacía Antonio Ruiz de Montoya. Pierde a sus padres en la infancia e ingresa al Colegio de San Martín de los Jesuitas. El 26 de noviembre de 1585 llegaban al actual norte argentino los jesuitas Francisco de Angulo, Alonso de Barzana y el hermano Juan de Villegas. En 1585, el primer ingreso de jesuitas que llegan a la zona del noroeste argentino son Barzana y el padre Angulo. Ellos vienen desde Potosí. Entran por Salta y luego se dirigen a Santiago del Estero, la capital de la gobernación de Tucumán. Voy a leer lo que el padre Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco, siendo rector del Colegio Máximo y la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, expresó lo siguiente en una conferencia el 23 de agosto de 1985 con ocasión del cuarto centenario de la llegada de los jesuitas a la Argentina. Expresó lo siguiente el padre Bergoglio: se catequizaba respetando la dignidad de esos pueblos y haciendo entrega a esos pueblos de lo mejor de sí mismo. Esto se llama técnicamente inculturación. Es decir, el jesuita que venía aquí tomaba todo lo que podía de la cultura del pueblo y expresaba el evangelio en esa cultura. Cabe evocar aquí la imagen del primer jesuita llegado al país, a Santiago del Estero, el 26 de noviembre de 1585. El padre Alonso de Barzana. Tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ponemos a los pies del Señor del Milagro y de la Virgen todo lo que guardan en el corazón. Que Dios los bendiga, que la Virgen los ampare. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, derrama tu santa bendición sobre estos peregrinos que llegan desde el Valle Calchaquí. El padre Barzana acompañó al gobernador del Tucumán, Juan Ramírez de Velasco, en la entrada a la región de los belicosos calchaquíes. Visitó a los avipones y se detuvo en Concepción del Bermejo en la misión de Matará. En Tucumán aprendió la lengua cacana de Santiago y del Valle Calchaquí. El padre Barzana, la maravilla que tenía, hablaba 11 idiomas, hablaba quechua, aymara, tonocoté, sanavirona, el cacán, el guaraní también. Este padre entrega su vida al Señor evangelizando con gran esfuerzo de inculturación. Gustaba de referirse a los aborígenes llamándolos mis señores los indios. Y el jesuita amigo del padre Barzana fue el padre Pedro de Añasco, que escribe al Provincial del Perú sobre el retrato del padre Barzana. Dice: nunca acabo de dar gracias a Dios nuestro Señor y a usted por la gran merced que me hizo enviarme a estas tierras y en compañía del amantísimo padre Barzana, que puedo decir con mucha verdad que aunque no vi al Santísimo San Francisco Javier en la India Oriental, vi al padre Alonso de Barzana, viejo de 65 años, con suma pobreza, con profundísima humildad, haciéndose viejo con el indio viejo y con los caciques e indios particulares, muchachos y niños, con tanta ansia de llevarlos al Señor que parece le revienta el corazón. Santa María, soy para ti. El 8 de septiembre de 1594 escribió una carta desde Asunción al provincial del Perú, padre Juan Sebastián, dando cuenta de todas las regiones y los diversos pueblos que había recorrido, mostrando un profundo interés por la cultura y las lenguas indígenas, por medio de las cuales realizó su gran labor evangelizadora en estos territorios. El padre Barzana, a principios de 1597, estaba muy enfermo y fue enviado por el provincial Juan Sebastián a Lima para ser atendido y recuperar fuerzas. Durante su viaje a Lima, se detiene en Cusco. Y después de unos días, falleció entre la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero de 1598. Con gran paz y serenidad de conciencia, a los 70 años de edad y 43 de sacerdocio. Señor Jesucristo, que al descansar 3 días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, te pedimos que bendigas la tumba donde va a ser depositado el cuerpo de nuestro hermano y permítale descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de ese sepulcro hasta el día que tú, que eres la resurrección y la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
hombros fuertes para cargar con la cruz, para ser fieles servidores de Jesús y sus hermanos. Va derecho, siéntate acá. Arriba, despacio, despacito. Va bien. Siempre a sus hermanos en Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Vamos! Vamos. Vamos, Ramírez. Caminen bien. Caminen, despacito. Caminen. Vamos. Vayan entrando José Domínguez. Vamos, Víctor. Va bien ahí. Va bien. Muy bien. Vamos ahí nomás, o tengo que subir. Acá, ahí al medio, Ese hombre murió en olor de santidad y en 1637 comienzan los trámites de iniciación de su causa de beatificación. Conozco la posición histórica sobre la vida, virtudes y fama de santidad del padre Alfonso Barzana. Y aquí tenemos, esta es parte de una lámina de cobre que es padre Barzana catequizando a Túpac Amaru en la Plaza de Armas del Cusco. Y aquí, bueno, aquí contiene todo lo que es la posición histórica sobre las virtudes y fama de santidad del padre Alfonso de Barzana, porque el proceso diocesano lo hemos realizado en el Cusco todo el año 2016, parte del 17, porque según las orientaciones de la Iglesia las causas se inician allí donde ese padre falleció, en el Colegio de Residencia de los Jesuitas en el Cusco. Fue enterrado allí en el Cusco. Debajo de la iglesia hay una cripta, o sea, allá hay restos de jesuitas. El lugar es ese, no está identificado ningún resto de Barzana. El lugar donde vivió al comienzo y al final de su vida misionera en el Cusco. Barzana forma parte de la iglesia del Cusco, siendo miembro de la Compañía de Jesús.